para hablar sobre las proyecciones, las perspectivas de la economía de este año y también para el próximo año. Ya estamos en contacto con Patricia Goto, ella es economista de CPA Ferrer. Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Edgar. Un gusto compartir de vuelta contigo. Desde ya te saludamos en este día tan importante también y agradecido siempre por permitirnos conversar y tener siempre una idea más clara de la situación económica de nuestro país. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio que nos dan a todos los economistas locales. Y justamente sabemos de que estuvieron realizando un estudio muy importante que quisiéramos compartir con los televidentes sobre las proyecciones para lo que queda de este año y también de cierta forma que nos permite a nosotros interpretar cuál es la situación actual. Te escuchamos. Sí, efectivamente, nosotros hemos estado revisando nuestra proyección de crecimiento económico. Esto lo hacemos de forma trimestral para nuestros clientes y, bueno, todos los agentes económicos en general. Y bueno, este es un año realmente particular para Paraguay. Nos estamos enfrentando a un escenario inédito, ya que, bueno, las condiciones no son las ideales. Después de haber cerrado un año 2021 con un crecimiento bastante vigoroso, este crecimiento un poco se ve aminorado debido a ciertos factores que están un poco condicionando las perspectivas económicas. Nosotros identificamos puntualmente tres innovaciones que van a condicionar el crecimiento económico de este año y que inclusive nosotros estamos proyectando un crecimiento negativo para el año 2022. Por un lado, un shock climático que, bueno, como sabemos, es muy relevante para Paraguay, que es una economía bastante dependiente a este factor. La sequía, que fue realmente intensa, ha tenido un impacto muy severo sobre la producción de soja, que, bueno, es uno de los determinantes del crecimiento económico en Paraguay. La caída, de acuerdo a algunos agentes del sector, estuvo en torno al 68%, la caída de la producción de soja, y esto claramente va a tener un impacto significativo tanto en el sector primario como también en las actividades conexas a este rubro puntual. Por otro lado, una innovación que, bueno, fue sorpresiva y que sí también tiene un impacto relevante sobre la economía paraguaya es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿sí? La afectación que Paraguay absorbe de este shock está determinado más bien por las conexiones comerciales que nosotros mantenemos con Rusia. Rusia es el principal socio comercial extrarregional de Paraguay. Nosotros enviamos puntualmente carne y soja a esta economía, por lo cual claramente que estos rubros se van a ver afectados a lo largo del año y también van a condicionar el crecimiento económico. Y por otro lado, un shock que también no deja de ser sorpresivo, pero que es más global y todas las economías del mundo actualmente están atravesando, que es el shock inflacionario, ¿sí? Como todos sabemos, estamos atravesando un fuerte repunte de precios ya iniciado en el año 2021, pero que se consolidó en el año 2022. Esta suba de precios tiene impactos tanto en variables como el consumo y la inversión, ¿sí? Por un lado, el consumo, sabemos que el poder adquisitivo de las personas se ve deteriorado ante una suba de precios tan significativa y sobre todo en componentes tan relevantes en la canasta de productos del consumidor local como son combustibles y alimentos, ¿sí? Por otro lado, también afecta a los empresarios en general y esto podría tener alguna implicancia sobre sus decisiones de inversión, considerando de que en muchos casos van a tener cierta pérdida de margen o de rentabilidad, considerando el fuerte aumento que tienen los costos, que están teniendo los costos en el año 2022, ¿no? Dicho esto, estos factores claramente van a condicionar el crecimiento de este año y nosotros estamos esperando una caída del 1,8 para el cierre de este año. Ya en el año 2023 estamos esperando de que esto se revierta y que Paraguay retome nuevamente la senda del crecimiento económico con un crecimiento del 4,6, que es un crecimiento similar al que Paraguay mantuvo en la última década y bueno, muy cercano a lo que es su potencial. Pero básicamente esas son las cuestiones que hoy nos afectan y que claramente van a tener implicancias en el crecimiento económico. Ahora, cuando hablamos de esta caída, que es el resultado de todos estos factores que estás mencionando, ¿qué tendría que darse para que el crecimiento sea progresivo, para que se pueda sostener esto y no caiga aún más? Porque como bien decías, se tienen que dar ciertas situaciones para que nuevamente aumenten las inversiones, para que uno tenga mayor apetito a asumir riesgo tal vez.
en un escenario bastante complejo que no solamente en Paraguay, sino que se da en toda la región y más aún cuando hablamos de una economía tan dependiente también de las variables que puedan darse y que por supuesto tienen un impacto también en los ingresos de divisas, más aún cuando hablamos del peso que tiene la moneda norteamericana, también aquí hablabas de una merma en la exportación. ¿Qué tendría que darse para que esto sea sostenible en tanto y en cuanto pueda mejorar la situación? Bueno, indefectiblemente estos últimos episodios de crisis que Paraguay ha tenido plantean varios desafíos hacia adelante, ¿no? Por un lado, la estructura productiva claramente tiene que diversificarse para que no seamos tan dependientes a un factor tan impredecible como ya es hoy el clima, ¿no? El cambio climático nos está mostrando de que los ciclos hidrológicos puntualmente ya no mantienen la misma dinámica en los últimos años. Entonces es muy complejo poder adaptarse a estos cambios, ¿no? Paraguay debe migrar hacia una economía más industrializada, lo cual va a hacer que el crecimiento sea mucho más sostenido y también va a lograr con esto un nivel de desarrollo superior, que es lo que se busca claramente, ¿no? Aparte de lo que es toda la estructura productiva y que sabemos de que Paraguay tiene este desafío ya hace tiempo de la no dependencia climática, también hay otros desafíos en términos de institucionalidad y esto es lo que nos va a llevar a mantener este ritmo de inversión que Paraguay ha tenido en los últimos años y que había sido muy positivo, ¿no? Si bien las condiciones macroeconómicas de Paraguay y otras cuestiones habían sido muy positivas y habían atraído mucho capital extranjero, claramente que para poder sostener estos niveles de inversión y seguir siendo atractivos para el mundo, nosotros debemos trabajar internamente en la institucionalidad, ¿no? Y bueno, el deterioro reciente que hemos tenido, tanto luego de la pandemia como bueno, esta crisis que estamos asistiendo en el año 2022, nos pone un gran desafío tanto para la política monetaria como para la política fiscal de fortalecer nuestro perfil macroeconómico y de esta forma seguir siendo atractivos, ¿no? Ahora, hablabas de la institucionalidad y de dos puntos muy importantes que tiene que ver con la política monetaria y con lo que pueda darse también en los ajustes, en las herramientas que hoy día tenemos para poder, digamos, acompañar este crecimiento, al menos sostener esta situación. No nos debemos olvidar de un tema no menos importante, que estamos prácticamente en puertas de nuevas elecciones. Esto también podría impactar significativamente por lo que normalmente se ve, inclusive desde del Ejecutivo ya se hablaba de tratar de otorgar un cierto blindaje en este tiempo para que finalmente no aumente en la brecha de que por sí ya estamos endeudados de cierta forma. Exacto, sí. Nosotros creemos, y una de las cosas que también mencionábamos en nuestro evento de la semana pasada, es que el año 2023 va a ser un año clave para la economía paraguaya, ¿sí? No solamente nos enfrentamos a elecciones presidenciales que representan también un desafío en términos económicos y en términos de perfil ante los observadores externos, sino también tenemos otras cuestiones como por ejemplo la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, que va a representar una innovación tanto en términos fiscales como en términos reales sobre la economía paraguaya. Tenemos un paquete grande de inversiones extranjeras que vinieron a instalarse, que son inversiones ya aprobadas y que tienen que ejecutarse entre este año y el año siguiente, ¿no? Claramente que el desarrollo de estas inversiones también va a depender mucho de esta institucionalidad de la que hablamos, ¿no? Entonces, claramente un factor transversal a todas estas cuestiones o a todos estos desafíos que tenemos en el año 2023 representa la institucionalidad, por eso es que mencionamos mucho como un factor a fortalecer, ya que vemos de que es donde tenemos mayores debilidades, ¿no? En adelante va a ser clave, como decíamos, el 2023 probablemente sea un punto de partida para hacia una nueva economía paraguaya, así que requerimos de que, bueno, todos los esfuerzos estén centrados en fortalecer ese perfil, tanto macroeconómico como institucional, y de esta manera tener un crecimiento más sostenido y que finalmente llegue a la población, ¿no? Fortalecer esto depende mucho del mensaje que podamos dar como país, ya sea en las garantías, ya sea en las acciones. Y reitero nuevamente esto para tratar de cierta forma de dar mayor previsibilidad en un escenario ya complejo. Exacto, sí. Claramente la previsibilidad es uno de los factores que
que es clave a la hora de tomar decisiones en el ámbito económico, ¿no? Los agentes económicos en general migran hacia economías donde hay cierta previsibilidad, donde saben que las condiciones son estables, y eso es lo que tenemos que tratar de garantizar para seguir siendo un país atrayente de capitales extranjeros, ¿no? Ahora, veíamos el ajuste que se da principalmente y dentro de todas estas acciones que se vienen encarando y en medio también de la inflación, porque siempre hablamos de la macro, pero que esto permea finalmente a la micro y al bolsillo de la ciudadanía. Hablamos del ajuste de la tasa de política monetaria, esto que dio a conocer también el Banco Central, y estos ajustes que se vienen dando, que si bien son necesarios, también se traduce o finalmente esto repercute también en el bolsillo de la ciudadanía por la situación en sí que se da. Esto podríamos decir, entre comillas, que es normal mientras tanto esperamos de que los otros sectores puedan acompañar todos estos ajustes. Bueno, sí, las medidas que hoy está tomando el Banco Central son necesarias, dado el aumento de precios realmente importante que estamos asistiendo, ¿no? Ante una dinámica como esta, la política monetaria debe garantizar la estabilidad de los precios, y eso lo hace en Paraguay puntualmente. Nosotros nos manejamos con un esquema de metas de inflación donde la variable de ajuste es la tasa de interés del mercado, ¿no? Entonces, estos ajustes tienen un efecto contractivo sobre la actividad económica, porque lo que hace es encarecer los créditos a través de la suba de la tasa de interés. Sin embargo, lo que se busca también de forma puntual es poder acometer sobre la inflación que está repuntando fuertemente, ¿no? Esto va a tener un proceso que seguramente va a durar todo el año 2022. Sin embargo, ya en el año 2023, con una economía más normalizada, con estos shocks sorpresivos que estamos asistiendo seguramente ya con algún desenlace, es muy probable que el Banco Central tenga otra vez cierto margen para bajar nuevamente la tasa y acompañar de esta forma la dinámica de la economía, ¿no? Las decisiones de política monetaria, tanto de política fiscal en general, se enfrentan a este dilema, ¿no? Para Paraguay es muy complejo y es distinto de repente a lo que vemos en otras economías, porque justo nos toca un año 2022 con un fuerte repunte de precios y a la vez un año recesivo, ¿no? Entonces es complicada la toma de decisiones en ese sentido, pero claramente que prima el mantener la estabilidad de precios, por lo menos por el lado monetario, sin ser excesivamente contractivos, y que esto no se traduzca tampoco en un parate en toda la recuperación económica que estamos asistiendo luego de la pandemia, ¿no? Así que creemos, bueno, que el Banco Central va a seguir en esa línea de subir las tasas, seguramente moderando un poco la suba en los próximos meses, y ya dependiendo de cómo se vaya comportando la inflación, va a ir retirando un poco esa decisión de seguir subiendo la tasa. Patricia, muchísimas gracias por este análisis. Valoramos mucho tu tiempo y desde ya vamos a estar atentos también a las próximas revisiones que puedan hacerse justamente en atención a estos ajustes y cómo van reaccionando los mercados y todos los rubros en atención también a lo que se espera en lo que hace a esta reactivación de la economía. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Muchas gracias, Edgar, a ustedes por el espacio y bueno, a las órdenes para seguir conversando sobre estos temas.